Los apegos. El concepto del apego se refiere en la conducta humana al vínculo emocional fuerte y duradero que se desarrolla y se solidifica en el ser humano mediante las relaciones y las actitudes que cree indispensables. Al manifestarse desde edad temprana, por necesidad biológica, la vida entera será la búsqueda y el mantenimiento de esa cercanía, sobre todo en los momentos de amenaza, como sondeo de seguridad, de consuelo o de protección. Según John Bowlby, que fue el primer psicólogo en exponer esta teoría sobre el apego, no se trata de un sentimiento inmaterial, sino de conductas observables que comienzan de manera refleja. Básicamente es emocional, hipocondríaco, se aloja en el cerebro instintivo motor, como preocupación o miedo de padecer o de sospechar algún peligro grave, con la errónea interpretación de alguna sensación física, emocional o psicológica. El apego es una deformación que se crea cuando el deseo se convierte en ansiedad y cuando empezamos a sentir temor de perder a la persona o a la cosa que supuestamente nos da esa felicidad. Cuando permitimos que esos sentimientos se conviertan en verdad, lo real se deforma. Entonces elaboramos nuestras propias creencias subjetivas y con ellas nacen diferentes tipos de apegos de acuerdo a las circunstancias que se estén viviendo. El apego exige y confía en que la otra persona o sujeto adherido será siempre incondicional, dándole el poder de la salvación en cualquier situación. Y de esta manera surgirá la simpatía y el deseo de ser semejante a ella, incluso de imitarla. Esta actitud anula la propia particularidad. Al buscar un modelo mental o una imagen idílica creada por el apego sobre la figura de quien proceden las atenciones requeridas, por miedo o por seguridad, se renuncia a las propias demandas personales e incluso puede cambiar con el curso de la vida. Es el vínculo más fuerte en el ser humano y aparece temprano, en torno al primer año de vida, y lo mismo se da en los progenitores que en los cuidadores. Hay apegos y adición incluso por las mascotas. En ellas se suele depositar la confianza para reemplazar o llenar un hueco afectivo. El problema surge cuando la dependencia se vuelve psicológica, económica o emocional, ya sea por la búsqueda de placer, de felicidad, de poder, reputación, dinero, de fama o de la misma aprobación intelectual. En el instante en que no logramos conseguir lo que deseamos o poseer a quien queremos, nos perturbamos y nos angustiamos. En ese momento es cuando nuestro deseo se convierte en apego, cuando sentimos un dolor intenso ante el temor de perder. Realmente voy a decirles a ustedes una gran verdad. El dolor solamente se sacrifica autoexplorándolo y haciéndole la disección. Pudiera sacrificar ese dolor y puede sacrificarlo a través de la meditación. ¿Qué hace para salvarse de ese dolor? La autorreflexión evidente del ser, la autoexploración de sí mismo. Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la autorreflexión evidente del ser. Pero esta aflora con la aniquilación del ego. Pero no se alcanza semejantes estaturas, sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia, sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar sus propios sufrimientos. Porque en realidad, de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecenta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica. El apego se nutre del miedo y los miedos son el origen del sufrimiento humano. Cuando consentimos el apego en nuestras vidas, depositamos la felicidad en el exterior
en manos de los demás. Por eso nos vuelve temerosos cuando siempre estamos buscando la aprobación ajena. Cada relación de apego o de dependencia tiene sus características propias, pero la edad y la interacción influyen. Son relaciones muy profundas, porque está en juego la supervivencia, la seguridad, la autoestima y el concepto de identidad y de pertenencia mediante una relación que ofrezca seguridad. De alguna manera, es una evasión de sí mismo, dejando en otros la responsabilidad y el desarrollo propio. El apego es depender de otro para actuar, para pensar o para sentir, anulando la propia capacidad y el propio discernimiento. Dice Krishnamurti, una de las funciones del pensamiento es estar todo el tiempo ocupado o apegado en algo. La mayoría queremos tener nuestras mentes siempre ocupadas, para evitar así vernos como realmente somos. Tenemos miedo de sentirnos vacíos o de mirar a nuestros propios miedos. Porque hay gente que nunca se emancipa. Hay que darse cuenta de que el ser humano debe sustentarse en sus propios pies. No hay libros sagrados ni líderes espirituales que nos salven. Debe hacerlo uno mismo. Cuando así se cumpla, quedará totalmente libre. Porque la libertad es un derecho humano. Todos nacemos como seres originales, peculiares, pero muchos mueren como fotocopias, apegados a ilusas imágenes irreales que nada tienen que ver con ellos mismos. En la inmensa construcción del cosmos somos piedras de luz y nuestra tarea es que cada piedra dé su tono. El objetivo de ser individual implica la autoaceptación propia con sus límites y con sus posibilidades, aún sin nada de lo que creemos imprescindible en la vida. Valorar la unidad del individuo es prioritario, antes de acoplarla a la de los demás, pues tú estarás siempre contigo mismo. La madurez se alcanza cuando se logra la paz personal, cuando, según Jung, haces las paces con tu Dios íntimo. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor que ejercer la autoridad no es posible cuando no se posee la verdadera autoridad dentro de sí mismo. ¿Cómo se va a poseer autoridad si no se es dueño de sí mismo? El autoconcepto se basa en la experiencia y en el propio modo de pensar. La autoacción solo es posible cuando se tiene al ser adentro. Es evidente que las gentes reaccionan mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. Cada persona que va por el camino horizontal se parece a un instrumento musical donde cada uno de sus semejantes toca lo que le viene en gana. Quien aprenda a transformar las relaciones mecánicas, de hecho se mete por el camino vertical. Podemos y debemos ser apasionados, entusiastas y comprometidos con la vida, pero al mismo tiempo debemos mantener una sana distancia emocional, suficiente como para preservar nuestra propia individualidad. Aristóteles decía que solo una mente educada puede entender a un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Para esto se requiere del trabajo personal y del crecimiento anímico. Nuestra conciencia y personalidad debe ser independiente de los factores externos. Debe ser libre, sin apegos. Así obtendremos mayor objetividad y una gran sensación de integridad y de paz interior. Porque el que domina a los otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Podemos lograr estar en soledad con nosotros mismos de modo gratificante, sintiéndonos firmes y confiados en nuestras propias capacidades y convicciones. Para enfrentarnos a cualquier obstáculo que la vida nos presente, aceptándolo todo como un reto para el crecimiento personal, es imperativo
aceptar las circunstancias con sus límites y con sus posibilidades, así como aceptarse a uno mismo con sus defectos y con sus virtudes, para lograr la armonía mediante la propia autocrítica y la responsabilidad de nuestros actos, emociones y pensamientos. Ahora, en la práctica hemos podido evidenciar que realmente los demás no son los que nos producen a nosotros los dolores y los sufrimientos. Los sufrimientos los producimos nosotros mismos. Y ahí pues el delito dentro de uno mismo. Y ese tipo de yoes son los que vienen a producir el dolor. Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás. Las causas del dolor no están fuera de uno mismo, sino dentro de uno mismo. Hay muchas clases de apegos. A los padres, a los hijos, a la pareja, al estatus social, al dinero, a los títulos académicos, a una sociedad o etnia determinada o a la misma patria. Krishnamurti indica que cuando te llamas a ti mismo hindú o musulmán o cristiano o europeo o cualquier otra definición, eres violento, porque te separas del resto de la humanidad. Cuando te separas a ti mismo por nacionalidad, por tradición o por creencias, esto produce violencia. Entonces un hombre que busca entender la violencia no pertenece a ningún país, a ninguna religión ni a ningún partido político o sistema parcial, porque se debe ser consciente con total entendimiento de la humanidad. Los padres se apegan a sus hijos. Los cambios producidos en las familias actuales son de suma importancia. No es necesario recurrir a los sociólogos para deducir estos hechos. La generación de nuestros padres y de nuestros abuelos dista abrumadoramente del tiempo actual. Los roles son idénticos, pero no las formas. Madre y padre tienen funciones complementarias que cumplir. Los patrones sí se han modificado. Antes el padre era autoritario, ausente o distante. Ahora son padres más presentes y comprometidos con la crianza de los hijos. Antes las madres no salían del hogar. Ahora para las mujeres el hogar y los hijos constituyen una parte más de sus vidas y en algunos casos hasta prescindible. Estos cambios han dejado una huella profunda en una sociedad confundida. Pero algo permanece inmutable, la necesidad de los hijos de tener una familia con ambos padres. Los hijos, como siempre, dependen de sus progenitores para sobrevivir y para crecer sanos. Los padres se apegan a sus hijos y muchas veces ponen expectativas demasiado altas para ellos, con modelos inalcanzables o demasiado perfeccionistas. Colocan el listón tan alto que raras veces se cumple y sufren cuando son contrariados. Los padres sufren cuando los hijos se van del hogar, quisieran seguir influyendo en sus vidas y participar de sus logros. Los padres sufren cuando hay separación natural, porque los hijos requieren desarrollar su vida adulta e independiente. Los padres sufren por lo que se llama el síndrome del nido vacío y muchas veces se ven marginados. En cierto modo se sienten desplazados, ya no son útiles en la vida de sus hijos. Pasan a segundo plano, mucho menos importante, ya no se cuenta con ellos. Antaño la figura paterna era considerada como un signo de sabiduría y de experiencia, ahora ya no. Los apegos de los padres les impiden ver la peculiaridad y los objetivos de sus hijos, que ya no son los mismos que antes. Los padres sufren porque no comprenden el lenguaje del adiós de esta sociedad y que son impotentes ante la vida de sus hijos. El sufrimiento es anexo a estas relaciones porque se rompe la sensación de seguridad, el cordón umbilical, y los primeros objetivos se vuelven muy difíciles de alcanzar. Un exceso de apego hacia los hijos crea emociones exageradas con drama y con confusión. Donde hubo felicidad, cariño y confianza,
se transforma en dolor, porque los propósitos de la vida dejan de ser comunes y con las posturas radicales no hay interaceptación. Morrison Bot indica ciertos pasos ineludibles. La derrota ocurre por sí misma, repentinamente se percibe, luego llega la paz y la vida comienza a ser más gobernable. Es una ley natural que hay que aprender con la derrota. Se libera de apego, entonces se suelta el dolor y nace una nueva concepción en las relaciones. Cuando no se comprende esto, el apego se instala en el inconsciente como motor de las relaciones entre padres e hijos. No se admite que cada persona traiga su propia hoja de ruta, su misión que cumplir. La tarea personal de padres y de hijos, su interrelación se hallará sumergida como un enigma, porque no habrá paz. Sin embargo, y al contrario, puede ser que en esa hoja de ruta haya intereses comunes, por ley, por karma, en una acción constructiva de superación y de aprendizaje. Entonces podría darse el refrán que dice Dios los cría y ellos se juntan. Surgiría de manera espontánea el acuerdo, brotaría la simpatía, el aprecio, el desinterés entre padres e hijos, sin que ninguna de las dos partes se eclipsase. Eso es una dicha cada vez menos frecuente en la sociedad actual. Como decía Oscar Wilde, los hijos comienzan amando a sus padres. Cuando crecen, los juzgan y a veces los perdonan. Sin embargo, tampoco es justo culpar a los padres de todos los problemas. Cada cual trae sus propios obstáculos que debe superar. En la historia abundan casos de personas geniales, extraordinarios seres, con infancias duras, dolorosas, llenas de carencias y con padres depravados. La responsabilidad de una buena relación filial siempre es de las dos partes. Todos los padres en general desean lo mejor para sus hijos y las equivocaciones son humanas. Toda actitud es susceptible de cambio y de rectificación cuando hay posibilidad de diálogo. La persona adulta se debe responsabilizar de sus actos. Puede y debe no juzgar a sus padres, sino comprender, ponerse en su lugar y aceptar las diferencias. Ya lo dijo el Cristo de Nazaret, en la medida en que juzguemos, seremos juzgados. Si trabajamos con el desapego, se puede y se debe dar la aceptación mutua, independientemente de los ideales de cada cual, sin menoscabo del aprecio sincero. El desapego de los hijos se manifiesta por la falta de respeto hacia los padres. Es cada vez más lamentable y evidente que la verticalidad dictatorial que regía antes ha sido suplida por una horizontalidad de padres permisivos que tratan al hijo como el príncipe consentido al que todo se le concede y quien todo lo exige. Hay un síndrome llamado la familia perfecta, en donde se establece una idílica imagen o modelo familiar. La ilusión de tener un hijo perfecto hace que los padres diseñen cada detalle de la vida del hijo y que le obliguen a cumplir con esos designios arbitrariamente. Sufren los padres si se ven contrariados y sufre el hijo si no cumple con esas expectativas familiares. La relación con los padres surge desde antes de nacer. Luego la necesidad de su protección y de su amor establece el vínculo final. Ellos son todo para el recién nacido. Este lazo, si no está bien establecido, puede alimentar complejos legendarios, como el complejo de Edipo o el complejo de Electra, que se expresan como el deseo de acaparar a la madre si es niño o al padre si es niña. Pero esto en realidad no es más que un apego o simpatía que se diluye pronto cuando el niño comprende la estructura familiar y sabe ocupar el lugar que le corresponde. Hay un factor que influye mucho en la cuestión del sexo.
y es aquello que se llama simpatía y antipatía. Eso viene a definir mucho, a definir básicamente, digamos, el sexo que se ha de tener en un nuevo nacimiento. Por ejemplo, después de la muerte, nos sentimos atraídos hacia determinado hogar. Suele a veces ser el hogar de nuestros propios familiares, de nuestros descendientes. Al acercarnos, pues, ante una pareja de ellos, que nos sentiremos por ley del destino, del karma, atraídos hacia ellos, y muy especialmente distantes entre ellos y tan populares. Sentiremos, dijéramos, o el difunto sentirá, para hablar más claro, atracción específica, dijéramos, por el determinado elemento. Si la siente por la mujer que está copulando, puede nacer allí, queda atrapado allí, queda relacionado con la semilla que hay allí. Y vendrá a tener cuerpo masculino. Más se siente más atracción, más simpatía, amor por el padre y antipatía por la mujer que hay allí. Obviamente, al quedar relacionado con esa semilla, pues toma cuerpo femenino. Observen ustedes que los niños, varones, sienten más atracción por su madre. Vean ustedes de forma muy especial cómo las niñas quieren más al padre. Está pues esa cuestión de la simpatía y antipatía, esa simpatía que ven ustedes en las niñas por el padre y en los niños por la madre, fue la que determinó su sexo. Esa simpatía no solamente existe ya después de haber nacido, existe desde antes de haber nacido, y fue la que nos trajo a la existencia. Al sentir una simpatía específica por madre, nacen con cuerpo masculino. Y si la simpatía es muy especial por el padre, nacen con cuerpo femenino. No es usual que ese amor y esa simpatía infantil se desvíe patológicamente hasta llegar a convertirse en odio o en frustración, pero debe ser tomada en cuenta. En la sociedad actual, cada vez hay más deficientes y malas relaciones entre padres e hijos por diversos motivos. Padres con distintas perspectivas sociales o laborales que obligan a sus hijos a trabajar en lo que no quieren, sin apreciar los valores innatos de sus hijos. Padres que anulan la libertad y la autoexpresión de sus hijos. O hijos que juzgan el criterio paterno, sentenciándolo como obsoleto, creyendo que solo sus puntos de vista son los correctos. Hijos que abandonan sus obligaciones por rebeldía sin fundamento. Cuando una persona no logra superar esta etapa, se ve condenado a limitarse también en la siguiente, que afecta a la pareja. Pero si la persona ha madurado positivamente, si ha superado la vieja etapa y las historias del dolor, como aditivo para su crecimiento, el proceso personal será óptimo. Siempre habrá quien nos acompañe en el trayecto de la vida, donde podemos capturar su sentido y su aprendizaje. Esas personas sugieren posibilidades realizables si las sabemos aprovechar, pero la tarea es personal. Aquello que no nos proporcione paz y que no haya dejado su fruto en la experiencia debe ser evaluado constantemente. Hay que apelar a la resiliencia para crecer y para superar las situaciones difíciles, como un reto personal. Hay que descubrir el camino o la fórmula para ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Puede ser difícil, pero no imposible. Y es la única manera de sentir la plenitud y el valor de las experiencias en una vida con sentido. La ansiedad, la preocupación por los resultados favorables o no ante las perspectivas del futuro, los miedos y los peligros potenciales por los cambios naturales contribuyen en gran medida al estrés físico y mental. Cuando aparece la pareja y con ella nuevas dificultades, es una gran oportunidad para revisar viejas conductas. Si buscamos en ella la solución de nuestra vida, vamos muy mal. Esa relación no puede triunfar.
El apego a la pareja surge cuando la persona, llena de resentimientos y de emociones inferiores, está a falta de discernimiento por no haber sabido transformar las impresiones de su pasado y lo proyecta en el presente. El ser humano está lleno de miedos, temores y apegos, con el sufrimiento consiguiente. Y el empeñarse en cambiar o en ayudar a quien no quiere ser ayudado es una tarea inútil que puede provocar estrés y enfados constantes. El objetivo de la pareja es lograr un marco natural para compartir afinidades físicas, mentales y emocionales, donde crecer en el amor desinteresado, en la autoaceptación y superando sus propias limitaciones. Pero cuando los apegos surgen en la vida conyugal, hay que considerar que el problema radica en la propia dependencia de las cosas y de las personas habidas hasta ese momento y que, ineludiblemente, traerá sus malas consecuencias. Se dice del matrimonio que quien vive en el mundo del apego cierra las puertas del paraíso y abre las puertas del infierno. Si en vez de hacerte responsable de las riñas y de los problemas, los justificas e intentas adosar la culpa al otro, desviándote con el desquite, solo conseguirás más dolor. Hay parejas que viven en un resentimiento silencioso, esperando la oportunidad de cobrar venganza. Eso es un infierno. Debemos evitar tener este tipo de actitudes de venganza que estropean el proceso edificante de la conciencia. Hay que sacrificar este dolor, porque la venganza lo aumenta más y no resuelve para nada el problema. El éxito estriba en la no identificación, comprendiendo que el sujeto que me infringe dolor es una máquina que está controlada por sus propios egos, igual que yo. El ego es muy torpe y la conciencia es mucho más aguda y puede comprender muy bien este punto. Pero si uno se identifica con los yoes de la venganza, estos nos relacionan a uno a su vez con otros yoes más perversos. Y termina uno en manos de yoes terriblemente perversos haciendo disparate y medido. Lo que más lo perjudica a uno es la identificación. Que si un yo, por ejemplo, le dice a uno, véngate de aquel que me causó dolor, y le sugiere a uno la idea de vengarse, y uno se identifica con ese que está sugiriendo esas ideas, pues termina al fin y al cabo vengándose. La venganza es una artimaña que forja el amor propio para hallar una salida cuando no hay amor verdadero. El amor propio y el apego se confunden y van pasando por sentimientos como la alegría, el dolor, el entusiasmo o la frustración. Ilusionarse con la pareja idílica es infantil. Buscar estabilidad emocional o económica sin haberse aceptado primero a sí mismo es una quimera, es hacer un castillo de naipes. Casarse y darse cuenta de este engaño es el pan de cada día. La vida se convierte en una pesadilla, se simula o se finge o se aparenta un amor inexistente, hasta que comienza verdaderamente una lucha irrespetuosa. Al persistir los apegos, la tensión se incrementa, convirtiéndose en una adicción amor-odio, cuyo objetivo es amarrar al otro para conservarlo mediante manipulaciones. El apego te hace creer que si pierdes a esa persona, la vida se derrumba. Es por eso que tratas de hacer todo lo posible para retenerla. Hay que hacerse consciente de esta falsedad y no darle poder al ego. La mejor y única manera es afrontar la realidad, ver si hay incompatibilidad, desamor, y si es posible la conciliación o es imprescindible la ruptura antes que vivir en el error. Hacerse consciente de la dependencia depositada para tu felicidad en otra persona,
hacerse consciente de que esta actitud te condena a ser un esclavo sin derechos. Hay que llegar al punto de madurez en que puedas decir, te amo, pero no te necesito. Soy feliz sin ti. La coacción, la obsesión, la necesidad de ser validados y de aferrarnos demasiado a algo o a alguien puede literalmente destrozarnos cuando los resultados son decepcionantes o las cosas no funcionan como pensábamos. Toda esta falta de armonía genera estrés crónico y fatiga, conflicto y agotamiento hasta la enfermedad. Porque los apegos pueden ser tan duraderos que nos afecten hasta después de la muerte. Los apegos por un ser amado, fallecido, se da cuando se sufre hasta el paroxismo, la pérdida del ser querido. Cuando se apodera de la persona un gran desasosiego. Entonces se siente que la vida sin ella carece de sentido y hasta se puede llegar a desear haber muerto en su lugar. Se siente que ya jamás será feliz sin esa persona y el dolor es tan fuerte que puede perder hasta la cordura. No le interesa vivir, ni comer, ni dormir, no se concentra en ninguna tarea y el apego puede llevarlo hasta la enfermedad. Aunque es comprensible el duelo, hay que salir de él, porque no es bueno ni para él ni para el mismo difunto. El difunto que no quiera volver no debe dejarse atraer por los familiares, por el apego, hermanos, hermanas, hijos, hijas, porque se perjudica a sí mismo. Hay que aceptar que cada persona tiene anotado en su libro de la vida sus límites y sus posibilidades. Las relaciones sociales son la base de la vida. Somos sociables y requerimos del contacto con los demás en sana armonía, aprendiendo los unos de los otros. Nos instruye en el respeto, en la adaptabilidad y en la tolerancia, para que sean satisfactorias nuestras relaciones y logremos ser buenos hijos, buenos padres y buenos ciudadanos. Las varias formas de ver la vida también nos enriquecen. La ética social se ocupa de aquello que es bueno para uno y para el conjunto social, con legalidad, con derechos y obligaciones. En el crecimiento personal se establece como la manera de afrontar las vicisitudes sociales con la capacidad de compartir, de la empatía y de la colaboración. Pero cuando estos valores ni son satisfechos ni son respetados, puede acontecer la alteración psicológica social. La sociedad propone entonces varias terapias para ayudar a las personas a encontrar su propio centro, partiendo de una buena salud mental. En la sociedad, más allá de lo personal o de lo familiar, los apegos son también fuente de conflictos. Son un grave lastre que puede conllevar a enfrentamientos de partidos políticos e intereses económicos. Lugares, recuerdos pasados, emociones fallidas o no, acaban por esclavizar a las personas. Solo a nivel personal se puede percatar de las implicaciones sociales. Una sociedad carente de valores está enferma. Por este motivo se produce dolor. Y la sociedad nos entrega relaciones tóxicas, de estrés laboral, de codicia, rivalidad o competencia desleal. Los enfrentamientos directos, los odios, los prejuicios, las fijaciones de querer imponer acciones drásticas minan a la sociedad. Porque la sociedad externa los conflictos que internamente llevamos. Para ser solidarios hay que saber vivir en la cuerda floja y abrazar la incertidumbre conscientemente en las diversas situaciones para crear una seguridad que propicie decisiones más armoniosas y más edificantes. El apego material es un objetivo de la sociedad moderna. El hecho de ser una persona de buena familia, unido a tener dinero y poder,
establece un marco diferencial entre las personas y lamentablemente se valoran más en tanto tienes y tanto vales. Pues la educación de tener cosas materiales hace pensar que con ellas se consigue la felicidad. Hay que afrontar esta mentira social solo estando presente en el aquí y ahora. Así se logra la felicidad. Ni siquiera los apegos a ideologías políticas o de sectas o de partidos nacionalistas responden a la demanda de felicidad. Al contrario, ellas son la base del fraccionamiento social. Estas ideologías pueden partir de bases filantrópicas, pero cuando se convierten en apegos, se pervierten. Muchas creencias son imposiciones demagógicas intelectuales, basadas en el miedo y creadas por la sociedad para manipular y controlar a los ciudadanos. El desprecio a los débiles puede encubrirse en modelos populistas, que los utilizan sin escrúpulos para sus propios objetivos, como armas liberales al servicio de los intereses de los poderosos. La tarea del ser humano es aprender a tener criterio propio para no ser manipulado. Un libre pensador nunca será de izquierdas o de derechas porque es autónomo, sin partidismos, inalienable, descontaminado del odio y del fanatismo social. El pensar es una acción natural del ser humano, pero discernir y tener criterio propio es una actitud que disfrutan muy pocos. Esta es la regla de oro básica y el objetivo para no caer en manos de la depresión y de la ansiedad por la manipulación social. Solo entonces podremos tomar el control propio, sin pretender manejar a los demás ni permitir que nos manejen con discursos y mentiras demagogos. Los gnósticos son los místicos de la verdad, dejando al margen toda creencia, pues ésta hace al hombre estúpido e inconsciente, y de la estupidez y de la inconsciencia se valen los audaces para gobernar y dirigir a las inocentes muchedumbres, que cual corderos siguen a estos jefes tan inconscientes como ellos mismos. Vivimos en una sociedad en la que de una forma u otra todos dependemos de todos. Necesitamos quien nos surta de alimento, de vestido o de hogar. Necesitar a los demás para estas cosas no está mal, ya que es una forma de intercambio de productos y de servicios básicos de la vida. Es muy importante tomar distancia de las opiniones y de las acciones de otras personas, relativizándolas, dándoles su libertad en el pensar, en el sentir y en el actuar, de la misma manera que nos gusta que nos la den a nosotros mismos. Como hemos visto, los prejuicios del apego son muchos, los cuales nos conducen hacia la esclavitud psicológica y a la dependencia, privándonos de la legítima libertad y de la verdadera felicidad. En cambio, los beneficios del desapego emocional son muchos. Cuando hablamos del desapego, no nos referimos a ser distantes, fríos o a retirarnos de la sociedad que nos rodea como si fuéramos ermitaños. Es urgente y necesario limpiar la contaminación interior. Solo así se logrará limpiar la exterior. Cuando nace la aceptación propia, nace también la armonía en las relaciones. Cuando muere el apego, nace la libertad. Hemos creado una sociedad asesina, una sociedad demente y enferma, una sociedad basada en el apego, en la aprobación y en un perfil estándar estereotipado que decide quién se merece y quién no la felicidad. Los hombres sabios son flexibles, gentiles, razonables y capaces de respetar los puntos de vista de otros sin comprometer sus propias convicciones. Los apegos que llevamos dentro se manifiestan afuera. Necesitamos establecer las bases sobre el apego para que nos libere de estos grilletes. La muerte psicológica es la base y la medicina para atajar esta situación. Ella nos ayudará a darnos cuenta
de una manera serena, clara y definitiva sobre los agregados del apego y acabar con este sufrimiento crónico. Necesitamos establecernos como testigos de los acontecimientos sin que nos afecten, alejarnos de la confusión y reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y del comportamiento de las personas. El desapego nos ayuda a profundizar en nosotros mismos, pero este tipo de profundización puede ser casi imposible si no se tiene un objetivo claro de transformación y de crecimiento personal. El desapego es un proceso interno que debe comprenderse mientras se permanece inmerso y activo en el resto de los acontecimientos. Es una actitud constructiva que nos permite vivir una vida basada en valores, con sus metas y con sus aspiraciones. Una actitud que nos da libertad mental y emocional para tomar decisiones coherentes y armónicas. No podemos vivir absortos, hipnotizados por los acontecimientos, sin lograr alcanzar las propias metas. La conciencia tiene criterio suficiente para la evaluación correcta de las cosas. La única manera de lograr éxito en este proceso es renunciar al dolor que producen los apegos. Esta inmolación del dolor se logra cuando no nos identificamos con las situaciones, las personas o las cosas, observando la identificación, pero sin ser esclavos de ella. El Buda dijo que ya es un gran paso lograr la paz si dejas de culpar a otros por tu sufrimiento. El dolor nos sirve de maestro solo cuando lo aprovechamos, no haciéndonos las víctimas ni culpando al entorno. Solo entonces podremos renunciar a él. Alcanzar la paz implica dar a cada cosa el valor que tiene, a cada persona el lugar que le corresponde, a cada sentimiento y pensamiento su espacio justo y reconocer al ser, a tu presencia interior dentro de ti y en los demás. Bajo esta perspectiva, si se sobrepasan nuestros límites, siempre podremos mantenernos firmes y rectificar. Porque la adversidad no nos afectará de igual manera. Solo así alcanzaremos una visión más clara para encontrar mejores opciones y mejores resultados. Es una labor que se logra poco a poco. Es necesario hacerse consciente de sí mismo para contener a los impulsos negativos, justipreciando cada situación. Si algo no lo tenemos claro, reflexionemos sin prisas, en vez de dar respuestas reaccionarias y mecánicas. Es importante reconocer nuestro bagaje en los tres cerebros, tanto emocional como intelectual o instintivo motor sexual. Así tendremos mayor perspectiva de nosotros mismos. Pero hay que ser muy exigentes en este punto, porque el dolor solamente se sacrifica cuando se autoexplora, haciéndole una correcta disección, siendo autocríticos y veraces consigo mismos, sin autoengaños. Necesitamos de la meditación para hacernos conscientes de ellos y poder ir comprendiéndolos. Si así lo vamos trabajando, siendo el mejor psicólogo para uno mismo, comprenderemos que no tenemos derecho a condenar a nadie. Porque el problema es que amamos demasiado a nuestros dolores y nos encanta hacernos las víctimas, exponer nuestras llagas ante los demás para buscar su aprobación, su admiración o su atención, pero justificando nuestras miserias, el ego sigue creciendo. Y son precisamente los máximos dolores los que nos brindan las mejores oportunidades para el despertar de la conciencia. Son un excelente motivo para estar agradecido a la vida por la oportunidad del crecimiento interior. Solo así, cuando el agua hierve a 100 grados, mediante el dolor, comprendemos el propio condicionamiento y nos vemos como máquinas controladas por el ego.
Pero la gente es capaz de todo, menos de sacrificar sus dolores. Quiere mucho sus dolores. Y resulta que los máximos dolores son los que les brindan a uno las mejores oportunidades para el despertar. Para el despertar de la conciencia. Pero no se alcanza semejantes estaturas, sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia, sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar su propio sufrimiento. Porque en realidad, de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecenta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica. Si las gentes aprovecharan hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo, a la hora de la muerte desencarnarían sin karma, con conciencia completamente lúcida, despierta y sin karma. Debemos considerar este trabajo de por vida para ir eliminando el karma. Hay que ser pacientes porque la capacidad de análisis se va aumentando en la medida en que la usamos y en base a la disolución del ego. Solo es posible disfrutar de libertad con la conciencia despierta. La auténtica libertad de espíritu se da cuando estamos libres del ego. En ausencia del mí mismo, sin deseos, sin pasiones, sin apetencias ni temores, para experimentar directamente la verdadera libertad. La gente lucha por la libertad, derrama sangre en nombre de ella, oprime a sus semejantes en su nombre y se gasta millones de dólares en armamentos, en ejércitos para imponerla, pero nunca la libertad se impone a la fuerza. Siempre será esclavo del enemigo o de la persona con la cual no puede convivir. Armoniza y no se siente bien con esa persona, no tiene libertad. Nunca podría ser libre si no acepta a sus semejantes tal como son, porque siempre vivirá mortificado por lo que no le gusta de los demás. Una persona no puede ser libre si vive esclavo de los vicios y de las pasiones. ¿Cómo va a ser libre si es esclavo de los dogmas, de los fanatismos religiosos o políticos? Siempre vivirá esclavo de las preocupaciones, de cómo ganarse al adversario. ¿Se puede ser libre si se hace esclavo de los bienes que uno tiene? Una persona no puede ser libre si razona a todo instante sobre un pasado y añora un futuro incierto que no existe. Una persona no puede ser libre si no aprende a ubicar en su justo lugar sus pensamientos negativos, sus emociones negativas, sus pasiones negativas, porque ellas le mortificarán constantemente y no le dejarán tener paz. La libertad es algo muy íntimo. Cuando uno comprende íntegramente el proceso del apego, es el momento de apelar a la Divina Madre. Cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos yoes los que le han producido el dolor, entonces se concentra en la Madre Divina Kundalini y ella desintegra sus yoes. Que ha desintegrado ya, el dolor termina. Al terminar el dolor queda la conciencia ahí, libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor, se ha aumentado la conciencia y se ha adquirido fortaleza. Mediante el sacrificio del dolor. Y el dolor desaparece. Queda eliminado. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado. Y eso trae un aumento de conciencia. Porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor quedan liberadas. Trae no solamente la paz al corazón tranquilo, sino que además trae un aumento de conciencia, un acrecentamiento de la conciencia. Entonces da como resultado que al desintegrar eso, queda libre del dolor, ha sacrificado el dolor. Y en su reemplazo ha nacido una virtud. Ha despertado aún más. Y gracias a la inmolación del dolor,
tenemos la opción de tomar todas las cosas de forma equilibrada, sin aferrarnos a nada, y recibiendo cada disgusto como si fuera lo más importante, porque forma parte del autoconocimiento, que es la tarea de todo ser humano. En este abandono, en esta derrota, dejamos ir a los apegos para transformarlos en virtudes. Con esta objetividad sabré comprender las faltas ajenas y veré también mi propia imperfección. Es imperativo asumir la inocencia, la inteligencia y el amor de la conciencia en mí y en los demás. Incluso cuando esté constreñida de la oscuridad del ego, pues solo comprendiendo mi propia oscuridad aceptaré la de los demás. Quiero agradecer a aquellas personas que más me hicieron sufrir, porque han sido mis maestros al darme la oportunidad de autoconocerme, pues me indicaron mi capacidad de amar y de perdonar. Al despertar en la luz del ser, le entrego mis preocupaciones al ser para que pueda liberarme de mi propia ignorancia mediante el despertar de la conciencia. También le pido que me haga ver la trascendencia de todas las cosas más allá del hipnotismo del ego social y personal. Y me propongo renovar mi vida para obtener un cambio radical que sepa vivir el momento presente sin miedo al futuro, porque permito colaborar con el Espíritu Santo que mora en todos los seres humanos. Solo en este trabajo de sacrificar el dolor egoico me siento completo, integrado conmigo mismo. Como decía Lao Tse, estoy abierto a todo lo que haya que venir, porque entiendo que son para el crecimiento de mi alma. Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe. Comprendo la función del dolor y cómo sacrificarlo para alcanzar la paz. La muerte psicológica me lleva de la mano al aprendizaje de la vida para sacar lo mejor de mí mismo y funciona como motor del corazón universal porque es la energía vital que pulsa a la perfección del universo.